Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera en todo el país. Unidos en oración, día 470. La misericordia de Dios nos ha permitido ya tener 470 días de oración continua para clamar a nuestro Dios, que extienda su mano de protección y ayuda y levante a nuestra amada nación, el Ecuador. El libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos aquí una familia que está orando, que está clamando al Señor para que Dios responda a las inquietudes de nuestro corazón. Si alzamos nuestros ojos a los cielos, ¿de dónde va a venir nuestro socorro? El socorro va a venir del Señor, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra. Vamos a salir de esta pandemia y estamos madurando. Estamos creciendo en carácter porque estamos afrontando problemas diferentes de todo índole, ¿verdad? ¿Y eso es bueno? Claro que sí, porque nos permite crecer. La resiliencia espiritual es fundamental para el desarrollo de una misión como Dios ha dado a la Iglesia Evangélica del Ecuador. Vamos a orar para que el Señor tome este tiempo y nos una poderosamente en oración en este día. Padre querido, estamos en tus manos en esta mañana y no queremos hacer, Señor, este hermoso trabajo que tú nos has dado así a la ligera. Quiero clamarte a ti, oh Dios, Señor Todopoderoso. A ti, amado Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y a ti, amado Espíritu Santo, que nos permitas en este tiempo de oración unirnos y que tú, Señor, con tu poder, permitas que este tiempo de meditar en tu palabra y de oración a través de estas señales del Internet llegue a miles y miles de personas y todos nos podamos unir y toda boca pueda confesar que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Toma control de este tiempo, amado Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar a ver, como dijimos la vez pasada, va sobre los generales de Dios. ¿Por qué razón? Para sembrar el reino de los cielos en nuestra nación, se requiere la formación de un ejército especial que reciban órdenes claras de cómo, dónde, cuándo hacerlo y ser efectivos y eficientes, ya que el tiempo es corto. Estamos en guerra y una guerra fuerte, no solamente contra este virus del COVID-19 que ha llevado ya millones de muertes a lo largo de todo el planeta Tierra, sino estamos en guerra contra un virus que es más poderoso que el COVID-19. Y es el virus del pecado. Y la iglesia del Dios viviente tiene que enfrentar a este virus. Y la única forma de hacerlo es a través de Jesucristo y de su sangre que derramó en la cruz. Necesitamos nosotros ponernos en acción. Los episodios nacionales, los episodios mundiales, creo, casi sin temor a equivocarme, es el preludio de grandes acontecimientos espirituales que las profecías bíblicas lo están anunciando. Antes que el Señor Jesucristo descienda del cielo y con voz de arcángel y con trompeta de Dios se anuncie que los muertos en Cristo resuciten primero y los que hayamos quedado seamos arrebatados
juntamente con ellos para recibirle a Jesucristo en las nubes y estar con él por siempre, como dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Tenemos que mostrar al mundo que el reino de los cielos es justicia, que el reino de los cielos genera paz, que el reino de los cielos nos permite estar con gozo en el Espíritu Santo. Repito, estamos en guerra. No podemos estar dormidos, no podemos estar quietos. Necesitamos aprender estrategias de guerra para entrar en combate. Eso es la realidad. No podemos desplegarnos como iglesia de Cristo y ponernos en un rincón. En medio de los desafíos que demanda las circunstancias de esta pandemia, la iglesia de Cristo tiene que levantarse y nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, ya hablamos la semana pasada de nuestro máximo general, nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Hoy vamos a describir la vida de algunos generales de Dios. Serán nuestros instructores. Y por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, nos guiará a toda verdad para causar el mayor daño a nuestro enemigo, Satanás, y quitar de sus garras a personas que están enceguecidas por este virus del pecado. Estamos en medio de lobos rapaces que están gobernando nuestra sociedad. No nos olvidemos, como dice la Escritura, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero también la Escritura nos narra y nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus de maldad. Tenemos que saber guerrear, querido hermano, hermana, de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Al analizar a estos generales de Dios, vamos a verles desde 4 aspectos diferentes. Primero, vamos a estudiar el llamado de parte de Dios, las circunstancias, sus orígenes y las condiciones de la sociedad de ese entonces. El segundo punto será, ¿para qué fueron llamados? Es decir, desplegar a través de la palabra de Dios el propósito para el cual estos generales de Dios fueron llamados. Tercero, vamos a analizar sus problemas, sus dificultades, las crisis de fe que ellos vivieron. Y cuarto, vamos a analizar realmente cómo terminaron cada uno de ellos. Vamos a empezar a ver el general de la fe, Abraham. Origen y llamado de Abraham. Dice la Escritura que Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, a Sarai, mujer estéril, esposa de Abraham. Salieron de Ur de los Caldeos, de lo que hoy es el actual Irak, antes Babilonia, con rumbo a la tierra de Canaán, en las costas del mar Mediterráneo, el actual Israel. Llegaron a Aram, tierra actual de Turquía, al norte de Alepo, tierra actual de Siria, como dice Génesis, el capítulo 11, el versículo 31. El texto ahí muestra que en Aram murió Taré y Abraham, que había adquirido muchas cosas, bienes, escuchó el llamado de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando le llamó? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Génesis 12, el versículo 1. Por la fe, Abraham salió a habitar en tierra ajena. Vivió en tiendas de campaña, con la esperanza de llegar a una ciudad con cimientos firmes por ser Dios el arquitecto y constructor. Dice así Hebreos 11, del 8 al 10. Para entender a los hombres de fe, o para entender de mejor manera a esta general Abraham, el padre de la fe,
tenemos que comparar con lo que dice Hebreos, el capítulo 11. Para escuchar la voz de Dios, permítame compartir una aplicación. Cuando Dios quiere hacer algo en la humanidad para mostrar su amor hacia la humanidad, siempre escogerá una persona, le llamará y le entregará una tarea respectiva. En la actualidad, ¿no?, hay un problema que se ha escuchado en el medio evangélico, en donde la gente dice que quiere escuchar la voz audible de Dios para certificar su llamado. Pero la Biblia es toda suficiente y el rol del Espíritu Santo está listo para darnos la certeza de que Dios nos está llamando por medio de su palabra. En el tiempo de Abraham, la Biblia todavía no se había completado, estaba iniciándose, por así decirlo. Hoy todos nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios y esa está completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el Espíritu Santo en nosotros, porque la redención ya fue hecha en el tiempo de Abraham, no. La redención ya fue hecha. Por lo tanto, hoy tenemos el privilegio de tener certeza y convicción de que Dios nos está llamando por medio de su palabra. Si yo le creo a Él, debo creer que Él es fiel y cumplirá su promesa. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice así la Escritura. Por lo tanto, si yo tengo ciertos temores o preocupaciones de percibir si Dios me está llamando, ¿qué debo hacer si le creo a Dios y creo en su palabra? Clamarle a Él, decirle, háblame, Señor, por medio de tu palabra. ¿Puede hablar Dios de manera audible en este tiempo? Claro que sí. Él es soberano y todopoderoso, pero su palabra ya está dada y debemos confiar en ella. Segundo punto, el propósito de su llamado. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación, bendeciré y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, del 2 al 3. La razón del llamado de Dios a Abraham fue para que él forme una gran nación. Lo que yo podría decir, una nación según Dios, ¿cómo se debe formar? Y que aún más, esa nación según Dios sea fuente de bendición para todas las naciones del mundo. Aquí vamos a descubrir una cosa maravillosa de Dios. ¿Cómo es que Dios llama a Abraham para formar una nación y que esta nación formada por Dios por medio de la descendencia de Abraham, esta nación sea una bendición para todas las naciones de la tierra? Esto que ocurrió 2000 años antes de Cristo, es decir, 4000 años al tiempo actual. Analicemos las características del propósito de que Dios le llamó a Abraham. Formar una nación según Dios es una tarea sumamente complicada, ya que los miembros de la nación deben reconocer a Dios como el gestor de todo. Para conseguir esto, se tuvo que vencer muchas complicaciones, como lo narra la historia bíblica. Analicemos algunas características de ello. La cultura de Abraham, porque salió de Ur de los caldeos, la actual Irak, la antigua Babilonia, era en la zona de Sinar, en la confluencia del río Tigris y el río Éufrates, como dice Génesis 11:2, lugar en donde se levantó la Torre de Babel. Recuerden que la Torre de Babel significa confusión, en donde Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, como dice Génesis capítulo 11, el versículo 9.
De ahí le sacó Dios a Abraham una experiencia cultural idolátrica en su totalidad. Y de ahí le escogió Dios a Abraham. No era un hombre especial, no era un hombre que tenía características singulares, no. Era un hombre común y corriente con una cultura idolátrica muy profunda. Dos, Abraham salió de Ur, de la zona de Irak. Pasó por Harán, la actual Turquía, Alepo, la actual Siria, Siquem, actual Israel, en donde todas esas culturas y en todas esas culturas Dios tenía que decirle a Abraham que muestre a esas diferentes comunidades que el Dios que le llamó a Abraham es el único Dios. Porque todo ese grupo de culturas de ese entonces eran idolátricas y tenía que demostrar a través de la orden que le dio Dios a Abraham que el Dios de Abraham es el único Dios. Esto es una parte muy importante. Tercero, Abraham salió por llamado de Dios a la edad de 75 años, como dice Génesis 12:4, sin saber a dónde iba y con su fe en lo alto, en la espera que la promesa de Dios se cumpla. Pero desde el punto de vista de lo racional, parecería que había una enorme contradicción en el llamado de Dios. Porque Dios le dice a Abraham que por medio de su descendencia, que será como las arenas del mar, las estrellas del cielo, ¿no? Iba a tener una descendencia de ese calibre. Pero su esposa, una mujer muy hermosa, era estéril. ¿Cómo iba a ser padre de una gran nación si su esposa no le podía dar hijos? Todas estas contradicciones aparentes parecería ser que estaban frente a un llamado y el propósito de Dios. Nosotros, en el tiempo actual, con la Biblia ya completamente terminada, a veces nos es difícil entender que Dios siempre llama a cada ser humano, hombre y mujer, para encomendarle una tarea específica. Si analizamos, por ejemplo, lo que dice Isaías 58 del 6 al 12, yo hago esta pregunta que debemos hacernos a nosotros. Lo que Dios habla en el libro de Isaías, ¿puede ser aplicado para nosotros? En el texto dice, si yo, al escuchar la voz de Dios, rompo las cadenas de injusticia que están sucediendo a mi alrededor, si yo, al escuchar la voz de Dios, desato las cargas que están oprimiendo a la gente que está a mi alrededor, si yo, al escuchar la voz de Dios, desato las ataduras a los que están cautivos con todos los vicios que en la actualidad existen, si yo, al escuchar la voz de Dios, ayudo a los que están necesitados, buscando que cubran sus necesidades básicas, si yo, al escuchar la voz de Dios, ayudo a formar una sociedad justa para ser parte de la formación de una gran nación, ¿qué pasaría si yo hago esto porque así dice la Escritura y yo le creo a Dios? ¿Sabe qué? Dice el texto de Isaías 58, 6 al 12. Dice, mi luz despuntará como la aurora. No dice la luz de Dios. Dice, tu luz despuntará como la aurora y al instante vendrá tu sanidad. Mi justicia me abrirá camino y la gloria del Señor cubrirá mis espaldas. El Señor responderá a mi llamado y será siempre el Señor mi guía. Formaré una nueva sociedad con integridad y respeto. Note usted que es extremadamente importante si cada miembro de la iglesia del Señor puede tomar en cuenta lo que Dios le ha revelado por medio de la palabra y se lo pone en práctica. Como Dios es fiel y siempre será fiel, qué efecto tan poderoso
tiene esto: la denuncia de la injusticia, la ayuda al necesitado, la restauración de una comunidad que está rota, permitirá formar una sociedad. Y porque la palabra de Dios en el tiempo actual, conectada con lo que pasó en el Antiguo Testamento, la promesa de Dios que a través de la nación de Israel serán benditas todas las naciones de la tierra, porque la salvación viene de los judíos, como dijo el Señor Jesucristo. Recuerden ustedes. Usted y yo, por lo tanto, aquí en el Ecuador, podemos ayudar a que se forme una gran nación, dando a conocer el Evangelio de Jesucristo, que esta es una realidad. ¿Quién es responsable de hacer eso? Usted y yo. Usted y yo. Responsables de mostrar a esta nación, el Ecuador, que el Evangelio sí es una realidad. Pero miremos ahora qué conflictos tuvo Abraham y qué afirmaciones Dios le dio a él. Uno, las mentiras. Abraham enfrentó su primer gran dilema. Luego de haber recorrido la media luna de la Mesopotamia desde Irak hasta lo que hoy es Israel, todo el terreno de los cananeos en ese entonces, dice el texto bíblico que hubo una gran hambruna en la tierra donde habitaba ya Abraham. Y por esta razón tuvieron que Abraham y su gente ir a Egipto para evitar riesgos que podía presentarse. Abraham le dice a su esposa que le diga que es su hermano. La mentira de los dos puso en riesgo la promesa de Dios, ya que Sarai llegó a ser parte del harén del faraón. Dios salió en defensa de Sarai, mandó plagas a Egipto y bendijo a Abraham con bienes, con esclavos, mantuvo su promesa a pesar de la debilidad humana, como dice Génesis, el capítulo 12, los versículos del 10 al 20. Aquí hay una revelación impresionante. Dios sabe que tenemos necesidades. Dios sabe que necesitamos recursos. Sabe Dios que cada iglesia del país, cada iglesia evangélica del país necesita recursos para poder desarrollar su tarea. Claro que sí. Y Dios siempre dará los recursos que se necesitan. Pero debemos ser sabios. Debemos estar en la línea correcta. Y Dios cubrió los recursos en un tiempo de hambruna a Abraham por guardar y mantener su promesa. Recuerden este concepto vital. Primero es la visión, luego el presupuesto. El presupuesto no puede ni debe definir una visión. Es la visión primero y luego vendrá el presupuesto. Y esto es una enorme enseñanza para nuestras iglesias en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde los ingresos han disminuido en gran manera. Tenemos que entender esto. Si confío ciertamente en la palabra de Dios, mis miedos tienen que ser disipados, ya que puedo poner en riesgo lo que Dios me ha mandado hacer. Segunda situación que enfrentó Abraham, el pacto de Dios. Dios confirma a Abraham que su mujer Sarai le dará un hijo y que su descendencia será inmensa. Abraham le creyó a Dios y fue contado como una marca de justicia, como dice Génesis 15 del 5 al 6. Dios le profetiza a Abraham que la descendencia de él, recuerden que Sarai era estéril, pero Dios le profetiza que la descendencia de Abraham pasarán como esclavos 400 años y que luego saldrán de la esclavitud con grandes riquezas, como dice Génesis 15 del 14 al 15. Y que eso sucedió con Moisés. Recuerden que salió el pueblo de Israel de Egipto con grandes riquezas de todo el pueblo egipcio. El pacto de Dios con Abraham ratificó que la tierra de los cananeos
la tierra de los fereceos, de los amorreos, de los gergeseos, de los jebuseos, pueblos descendientes de Cam, que fueron maldecidos por Noé, por el pecado de Cam, como dice Génesis 9, el versículo 25, y el capítulo 10, el versículo 15, serán la herencia que iba a recibir la descendencia de Abraham. Imagínese usted. ¿Cuál debe ser una aplicación de este tema que estamos viendo? Es que la gracia de Dios nos permita evidenciar que lo que estamos haciendo está en dirección correcta y que Dios confirme el rumbo que estamos haciendo. Por favor, ningún creyente puede decir que no ha escuchado la voz de Dios a través de su palabra y que no sabe qué hacer en estos tiempos. Errores de Abraham y de Sara. Sarai, al dudar de la promesa de Dios, le dijo a su esposo que se una con su esclava Agar y tenga con ella descendencia. Abraham no pensó dos veces y tuvo un hijo con ella y le puso por nombre Ismael. Abraham ya tenía 86 años, 11 años después de que Dios le habló y le dio la promesa. Como dice Génesis capítulo 16, el versículo 1, el versículo 15 y el versículo 16. Esta decisión equivocada de Abraham y de Sara hizo que exista una guerra continua entre los hijos de Ismael y los hijos de Abraham, desde ese tiempo hasta los tiempos actuales. ¿Sabe? 4.000 años de guerras continuas entre árabes e israelitas. Los nombres de Abraham y Sarai fueron cambiados a Abraham, padre de multitudes, y Sara, como dice Génesis 17:15. ¿Enfrentamos dudas nosotros? ¿Enfrentamos miedos nosotros? Sí. ¿Podemos nosotros como creyentes tener miedo? Sí, podemos tener miedo. Pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Los valientes no son los que no tienen miedo. Los guerreros valientes son aquellos que, teniendo miedo, enfrentan sus propios miedos y salen adelante. A esto es lo que Dios nos ha llamado, a enfrentar nuestros propios miedos, sacar nuestras dudas en el ejercicio de nuestra vocación, ya que Dios nos llamó para hacer una tarea y debemos tener cuidado en tomar las decisiones. Si no tomamos decisiones adecuadas con la convicción de que hemos escuchado a Dios y Dios nos llamó a hacer una tarea, ¿en qué se convierte nuestra función en el tiempo actual? En hacer tareas para Dios deficientes, ineficientes, no efectivas. Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces se tardan, pero no se tarda porque Él no es veraz, sino que déjenme decirles con todo el corazón, Dios tarda sus promesas porque primero tiene que ver si yo estoy en condiciones de recibir el efecto de esa promesa. En el caso de Abraham, a la edad de 100 años, Dios cumplió su promesa y tuvo un hijo con Sara y le puso por nombre Isaac, como dice Génesis 21, del 1 al 5. Sara recibió fuerzas para procrear un hijo, siendo ya una mujer de 90 años, porque Dios le había prometido y Él es fiel en su palabra. Hebreos 11, versículo 11. Querida iglesia, Dios siempre cumple sus promesas y a veces tarda, no por Él, sino por nosotros. Abraham tuvo que pasar 25 años de su llamado para que tenga un hijo con su esposa que era estéril. Dios va a cumplir las promesas que nos ha dado. Mi hermano querido, pruebas de fe que tuvo que vencer Abraham. Dios le dice a Abraham que tome a Isaac, su hijo amado, y le sacrifique en el monte Moriah.
Abraham, ¿qué edad tenía ya? A los 100 tuvo el hijo. Era ya Isaac jovencito, posiblemente de 10, 12 años. Por lo tanto, Abraham tenía unos 110 años. Había pasado, si sumamos esos años, ¿no? Unos 35, 37 años después de la promesa. Ya había madurado. Cuando escuchó de parte de Dios que coja a su hijo de la descendencia, única descendencia de la promesa, y le sacrifique, no protestó. Tomó a su hijo, le llevó al monte Moriah, y antes de golearlo, el ángel de Jehová le llamó y le detuvo, y no le sacrificó a su hijo. Y reconoció que Abraham teme a Dios, y fue declarado justo. Génesis 22:12. Y ratificó su pacto y promesas que de la descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, del 15 al 18. La fe de Abraham probó una situación difícil para él. Fue probada esa fe y le ofreció un sacrificio a su hijo, que había recibido todas las promesas para formar una gran nación, porque consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces la fe de Abraham era que aun si le sacrifico a mi hijo y él muere, Dios cumplirá su promesa de alguna manera, aunque tenga que resucitar de los muertos su hijo, pero Dios cumplirá su promesa. Por eso Abraham es el general de la fe. Abraham le creyó a Dios. Una pequeña aplicación que a veces no es fácil en los tiempos en que vivimos. Abraham le creyó a Dios y le fue considerado como justo. De la misma manera, si yo le creo a Dios, miren, voy a hacer esto con mucho cuidado. Si yo le creo a Dios y estoy trabajando por el llamado, no debo trabajar por el salario que me dan, ya que mi salario es una deuda que adquiere el patrón. Mi trabajo es servir y en excelente calidad. Y así seré declarado justo. Romanos 4, del 2 al 4. Es un tema complicado, ¿verdad? Que yo trabaje por servir de la mejor manera, no por el dinero que me dan, porque el dinero que me dan es un salario que adquiere deuda el patrón. ¿Cómo terminó la vida Abraham? Dice la escritura que después de la muerte de Sara, que murió a la edad de 127 años, así dice Génesis 23:1, y fue sepultada en el campo de Maxela frente a Mamre, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham tomó otra mujer llamada Ketura, en otras versiones, y tuvo 6 hijos. Y mire lo que dice la historia. Formaron parte de los pueblos árabes, sí, que mantuvieron buenas relaciones con Israel durante buena parte de la historia. Wow, esto me impresiona. ¿Sabe por qué? Los hijos de Ismael, guerra continua, 4000 años hasta el tiempo de ahora. Pero cuando murió ya Sara y Abraham se volvió a casar, tuvo 6 hijos. Y la descendencia de esos 6 hijos se llevaron bien con la descendencia de Isaac. Qué cosa más curiosa, ¿no? Abraham murió a los 175 años, 48 años después de que murió su esposa y 100 años después del llamado de Dios. Murió en buena vejez y lleno de años. Y fue sepultado en el mismo sepulcro de su esposa Sara, y sus hijos Isaac e Ismael estuvieron en su funeral. Resumamos lo que Dios nos está hablando. 1. La promesa de Dios siempre se cumple. Dios siempre es veraz. Tomó la descendencia de Abraham y formó una gran nación, el actual de Israel.
El año 70 después de Cristo, el general Tito romano destruyó totalmente Jerusalén y se inició la gran diáspora judía, año 70 después de Cristo. Y los judíos dejaron de tener patria, dejaron de tener el Estado, salieron de la tierra ofrecida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Casi 1900 años después, año 1948, en una decisión de las Naciones Unidas, donde el Ecuador formó parte y afirmó con su voto la aceptación de que se forme la nación de Israel, casi 1900 años después, cuando no había ninguna opción sociológica para que Israel vuelva a ser un país en la misma tierra que Dios le dio como promesa, nace Israel nuevamente. Y desde 1948 ha vivido guerras continuas Israel para mantenerse en su territorio. Y la historia narra de una manera espectacular como siempre Dios proveyó la seguridad para Israel. La guerra de los 6 días, 1967. La guerra del Yom Kippur, 1973. Y las guerras continuas que ha estado con Líbano, con Siria, con Irak, con todos los países. Hoy Israel es fuerte y vigoroso. Toda la tecnología que nosotros usamos es gracias a Israel. La capacidad de producir frutos en el desierto, las obras de riego, toda la tecnología en el área militar y en el área de la salud es por Israel. Y se ha cumplido, hermanos queridos, se ha cumplido que por la nación de la descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Wow. Dios cumple sus promesas. Por esa razón tenemos que ser sensibles, sensibles. Cuando el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 10, dice que Dios será el arquitecto y constructor de la ciudad de Dios para Israel, miremos con asombro como en Apocalipsis capítulo 21, los versículos del 9 al 27, se describe la ciudad de Jerusalén, capital actual de Israel. Será la ciudad celestial, con muros, con portones, con cimientos, con dimensiones físicas, en donde Dios y Jesucristo serán las lumbreras. Ya no se requerirá más la luz del sol. Déjeme decirle de esto. Cuando Dios le llamó a Abraham, 2000 años antes de Cristo, le dijo que iba a ser una gran nación. Y termina la historia del ser humano con una nación formada por Dios. Jerusalén, la capital de Israel, la ciudad celestial. Dios, vaya que cumple sus promesas, ¿verdad? Pero escuche bien, ¿qué aplicación también podemos hacer nosotros? Una nación como la nuestra tiene que construirse con bases sólidas, como la integridad, como una inversión rentable, en donde Dios sea luz y rija la justicia de la nación. ¿Habrá dudas? ¿Crisis de fe? Siempre estarán como piedras en el camino, pero eso no quiere decir que no se tenga que superarse, desplazar las piedras y alcanzar las metas. Dios sigue siendo fiel, no se puede negar a sí mismo. Eso dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. La crisis de fe tiene que ser superada. Si Abraham hubiera esperado un poco, Ismael no hubiese nacido. Y no se tendría tantos problemas actuales entre israelitas y árabes. La tierra se ha tragado toneladas de sangre derramada entre judíos y árabes. Todo por no esperar las promesas de Dios que pueden cumplirse a su tiempo. Las enseñanzas del general Abraham han sido estupendas, ¿verdad? De lo que nosotros debemos hacer y de lo que Dios va a hacer. Entremos un tiempo de oración.
Y concentrémonos en esta oración. Porque si Dios cumple sus promesas, Él hará todo lo que está escrito en su palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos puedes mostrar que somos tus hijos. Y que al ser tus hijos, tú nos has llamado y nos has dado un propósito para hacer grandes cosas en beneficios de nuestra nación, el Ecuador. Levántanos como un ejército, oh Señor, a la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Cada miembro, cada varón, cada mujer, en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Que seamos de bendición para el país, siendo seres humanos que considera que la palabra tuya es real y que tú siempre cumples las promesas, Señor. Somos canales de bendición para llevar el agua de vida donde se requiera. Ayúdanos, Señor, a formar este ejército. Levanta hombres, levanta mujeres, levanta varones, oh Dios, para que sean parte de este gran ejército. Pero también te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada miembro de la Junta Directiva Mundial de la Alianza Cristiana y Misionera. En especial al presidente de la Alianza Mundial, el pastor Yurandir Yanajira. Dale, Señor, a él la bendición para que guíe con sabiduría en medio de esta pandemia en que estamos viviendo nosotros. Oh Dios, protege a todos los ecuatorianos. Protege a los ecuatorianos. Señor, en cada provincia, a veces se sacuden nuestras tierras como ha pasado en Manabí. Protege a nuestra nación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, destruye a los sicariatos que con frecuencia en el Ecuador manifiestan su presencia. Destrúyelos, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que estos sicariatos derramen sangre de inocentes en el Ecuador. Señor, tú has dicho en tu palabra que tú cuidarás de las aves que no trabajan, no hilan y que tú siempre les darás sustento. Ayúdanos, oh Dios, a levantar nuestras economías, a familias que están con problemas y grandes necesidades. Ayúdale, Señor. Ayuda a todo el personal que labora en las oficinas de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, a la Junta Directiva Nacional, a su presidente, el pastor David Mutre, y a los miembros de la Junta Directiva Nacional, a las asociaciones, departamentos, a CONADET, que Dios fortalezca sus vidas, los guarde de contagios y cubra sus necesidades. Amado Dios, únenos, Señor. Con todo el corazón te pedimos, únenos como iglesia para abrazarnos, para ayudarnos. Ayúdanos, Señor. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Tú nos llamaste para grandes cosas, así como le llamaste, Señor, a Abraham. Nos has llamado a cada uno de nosotros. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga.